Estás escuchando Otra Mirada. Otra Mirada. Hoy, en Otra Mirada, nos visita Alberto Adriancén. Es analista e investigador en temas de política nacional e internacional. Integrante del Parlamento Andino por Perú hasta el año 2016. Está permanentemente vinculado en el proceso de la integración de los países andinos. Alberto Adriancén, en Otra Mirada. Otra Mirada. Bueno amigos, bienvenidos otra vez a Otra Mirada Radio. No olviden que pueden visitarnos en otramirada.pe en la web y seguirnos en el Twitter @otramiradaperú. Estamos con el analista y el parlamentario andino Alberto Adriancén para discutir también y conversar sobre las elecciones en Venezuela. Y lo primero que quería preguntarle luego de darle la bienvenida es, viendo el clima electoral tanto en Venezuela y el impacto que ha tenido feroz, digamos, en el Perú, en una serie de medios y una serie de columnistas de opinión, de las personas, etcétera, etcétera. ¿Qué se espera ahora que ya Maduro aceptó la presidencia? ¿Qué se espera? ¿Qué clima podemos esperar, tanto allá como para la integración regional, justamente? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, ¿no? Yo acabo prácticamente de descender el avión de Chile. He estado en Chile por el 80 aniversario del Partido Socialista. Y te quiero decir que el clima que se ve en Chile respecto a Venezuela y a UNASUR es totalmente distinto. Ahí es una noticia, no digamos que más, pero es una noticia similar a otras y menos importante, por ejemplo, que la censura del ministro de Educación que se produjo hace unos días en ese país, ¿no? Acá hay una especie de no sé cómo calificarlo, de manía, no me gusta decir histeria, pero sí exagerar mucho el tema de Chávez y el tema del chavismo. Aquí los periodistas, muchos de ellos o algunos, para no precisar, se creen dueños de la verdad absoluta y se levantan como jueces morales y portavoces morales de una sociedad que tiene voces diversas y que por lo tanto yo pediría que se tranquilicen, ¿no? O sea, que se tranquilicen, que se discuta en términos más objetivos. Aquí no se trata pues de hacer una apología de Chávez o el chavismo, pero sí se trata de entender lo que está pasando en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Ahora, respecto a tu pregunta, yo creo que Capriles como consecuencia de una cantidad de votos que nadie esperaba, ni Capriles ni Maduro. Yo pienso que Maduro esperaba más votos que los que obtuvo y Capriles esperaba menos votos que los que obtuvo. Ha optado por, como yo digo, patear la puerta, ¿no? O sea, levantar el pie hasta donde pueda, ¿no? Y de hecho, en mi opinión, lo que se viene es una probable polarización en Venezuela más grave de lo que ahora se vive, ¿no? O sea, digamos, yo creo que va a haber un sector de la derecha venezolana que se va a desprender de la táctica de Capriles, que es una táctica más negociadora, ¿no? Y el propio Capriles va a tener que decidir qué hacer, porque teóricamente son 6 años, ¿no? Más allá de acá unos años se puede presentar el problema de la crisis económica en Venezuela, en fin, todo lo que se está hablando. Pero sí me parece que yo veo la situación como una situación difícil, ¿no? Sin duda hay una crisis política tremenda, pero sí, claro. ¿Hasta qué punto es verosímil pensar que el gobierno de Maduro podría incorporar en sus filas o ceder ciertos espacios a personajes de la oposición, no necesariamente Capriles, pero personajes que han estado vinculados a la oposición en aras de mantener, digamos, una gobernabilidad en Venezuela? Bueno, yo creo que más que incorporar, o además que incorporar a políticos, hay un problema con el estilo, ¿no? En Venezuela que hay que bajarle un poco las pilas desde mi punto de vista, ¿no? Es un estilo político demasiado polarizante, ¿no? Ahora, entonces estamos frente a una coyuntura donde, desde mi punto de vista, lo que prima es la fuerza, ¿no? Es la fuerza, o sea, porque ha sido fuerza contra fuerza, ¿no? O sea, no ha sido vamos a tomar el té para conversar cómo arreglamos el problema, sino que ha sido una fuerza contra fuerza. Y yo creo que la política en muchas partes de América Latina, sobre todo en América del Sur,
está tomando esa expresión de fuerza contra fuerza, ¿no? Y me parece bueno discutirlo en lugar de pontificar, o sea, de pontificar. Acabo de leer las palabras de Alan García, que vuelve a utilizar a Chávez para fines internos, obviamente, ¿no? Como lo utilizó en el año 2006 contra Ollantumala en la elección, a propósito además, ¿no? Las declaraciones de Luis Taís, de Perú Posible, que tiene que explicar cómo su partido ha votado a favor, pero él está en contra, ¿no? O estas otras explicaciones que buscan asociar a Chávez, UNASUR y Petroperú, digamos, ¿no? Pero de hecho, este es un país sumamente ideologizado, quiero decir, y sumamente antichavista. O sea, es uno de los países más, o el más antichavista de toda la región, ¿no? Beto, pero ¿y por qué crees que se está pasando un escenario de confrontación de fuerzas, como dijiste, desde un escenario de tomar el té, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué pasar de tomar el té a agarrarse a resolver a golpes una discusión, o más que a golpes, digamos, alzando la voz, por lo menos, ¿no? Yo creo que no es exactamente a golpe, pero que estamos en un momento muy excepcional en América del Sur, que tiene pues varios, que es casi conversar una hora sobre el tema, ¿no? Pero que sí me parece que tiene algunas características, proceso de modernización, en fin, ¿no? Surgimiento de nuevos grupos sociales y políticos, pero sobre todo lo que me parece clave es que la persistencia de la democracia en América del Sur, y me refiero a la democracia electoral, ha creado nuevas condiciones para que sectores que antes estaban excluidos o marginados se expresen políticamente y logren llegar al gobierno. Y eso supone, desde el punto de vista, una fractura respecto a un pasado donde unas élites políticas y económicas se tornaban cada cierto tiempo en el manejo y administración del Estado. Entonces estamos en un momento de recambio de representaciones, de incorporación de nuevos grupos sociales. El caso boliviano me parece en ese sentido emblemático, más allá que si le va bien o mal económicamente, pero me parece emblemático desde ese punto de vista. Y creo yo también que el caso de Venezuela, ¿cómo habrá sido Venezuela antes? Nicolás no me tira que le decían la Arabia Saudita de América del Sur. Así era conocida Venezuela, una especie de país árabe, digamos, por el derroche que decía, que hoy día está enfrentado a un proceso de esta magnitud que no se vive en ningún otro país, ¿no es cierto? Entonces yo creo que estamos en un momento de emergencia de lo que yo llamo nuevas mayorías políticas. Y las nuevas mayorías políticas no se construyen, lamentablemente lo digo tomando el té, se construyen justamente mediante acciones de fuerza. Yo no digo que hay que ser violento, nada por el estilo, pero alzando la voz, ¿no? y muchas veces golpeando la mesa. Entonces estamos en ese momento, me parece, ¿no? Bueno, saliendo un poco ya del contexto estrictamente, o sea, quería conversar sobre el tema de UNASUR. Ha habido esta idea de que de alguna manera Maduro ha querido resguardarse bajo el paraguas de UNASUR. Se ha dicho poco, y creo que es importante mencionarlo, que UNASUR ha puesto un par de condiciones, ¿no? El tema de la auditoría, que la ha mencionado Nicolás hace un rato en el bloque de la columna de Otra Mirada, que si bien no es un conteo, de todas maneras podría ser una suerte de retroceso de Maduro, digamos, o de aceptación o de ceder algo, digamos, y la comisión de UNASUR también para investigar los casos de violencia que han ocurrido en Venezuela. ¿Se podría leer eso como una especie de cesión de Maduro también, como que no necesariamente perder fuerza, pero como que es dejar de tener esta posición tan tajante? Nico. Yo quisiera hacer algunos comentarios anteriores, ¿no? Primero, Venezuela antes de 1998. Venezuela antes de 1998, escuchaba el otro día en uno de los muchos programas televisivos contra el proceso venezolano, cuando los peruanos se iban a Venezuela porque a Venezuela le iba bien. ¿A quién le iba bien en Venezuela? Le iba bien a la clase alta y a la clase media alta, que era la que gozaba de la extraordinaria renta petrolera, ¿no? Bueno, eso llegó a un tope por la vía de la llamada enfermedad holandesa, que vuelve a los países adictivos a los dólares baratos. Llegó a un tope, a una crisis económica y política, acordemos el Caracazo, en 1990-91, que lleva al intento golpista de Chávez en el 92, y que es la antesala de su triunfo electoral democrático en 1998, donde cambia
el destino de la renta petrolera. O sea, ese dato es muy importante. O sea, Venezuela vive hoy con los recursos invertidos en el bienestar de su pueblo, que seguramente esto se puede mejorar, que seguramente podemos discutir los detalles de esa política económica, por supuesto, pero ha cambiado la manera como se usa la riqueza venezolana. Punto número 1. Ahora, segunda cuestión, ¿por qué este ambiente hiperderechista en el Perú? Nuestro Congreso, por ejemplo, está colonizado por la derecha, en algunos casos por la extrema derecha, ¿no? Recordemos que hace varias elecciones que la voluntad popular es traicionada, ¿no? Que el pueblo peruano apunta y apuesta por alternativas de cambio y estos cambios finalmente no se traducen. Y la representación nacional es capturada por el status quo, ¿no? O sea, tenemos a un pueblo que no tiene relación con su representación política ni con el oligopolio mediático que nos da estas versiones absolutamente distorsionadas de la realidad, y que esto hay que cambiarlo, ¿no? Este pueblo merece tener una representación política de acuerdo a la voluntad que ya ha manifestado varias veces en las urnas, ¿no? Sobre todo el 2006 y el 2011. Y por último, yendo a tu pregunta, Laura, UNASUR. ¿Qué es UNASUR? UNASUR es un organismo de integración que pretende una inserción autónoma, independiente de los poderes mundiales, sobre todo de los Estados Unidos, de esta región sudamericana, ¿no? En el mundo. Eso es UNASUR, ¿no? Entonces, UNASUR tiene mucho más legitimidad, pues, que la OEA o que otras organizaciones para producir observación electoral, acompañamiento, ver las crisis que se puedan desarrollar en los diversos países, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha hecho UNASUR en el caso venezolano, ¿no? Pero habría que apuntar algo. No ha habido un retroceso respecto del tema de la auditoría. El retroceso ha sido en Capriles, que ha tenido que aceptar lo que rechazó en un primer momento, ¿no? Él pidió un recuento. El recuento suponía invalidar la elección. Eso no es lo que finalmente ha acordado el Consejo Nacional Electoral. Ha acordado una auditoría que, como dijimos hace unos minutos, es diferente de volver a contar manualmente todos los votos. Es auditar un sistema de voto electrónico a través de escoger una muestra. En este caso ya no va a ser el 54% como se hizo entre domingo y lunes, sino el 100%, ¿no? Y de ese universo sacar una muestra y establecer el chequeo respectivo, ¿no? Entonces, yo creo que sobre la base de esta y algunas otras medidas que se puedan tomar, sí, como señalaba Beto, es importante bajar la polarización, ¿no? Y ver la manera como se puede hacer más viable la democracia venezolana. Ahora, respecto a tu pregunta, fíjate, el Consejo Nacional Electoral venezolano aprobó antes de UNASUR lo que se llamó el reconteo de los votos, y como bien dice Nicolás, el 44% de los votos faltantes, porque aquí lo que no se dice es que el sistema electrónico venezolano, según Carter, Jimmy Carter, que dirige el Centro Carter, es uno de los más confiables del mundo. Y entonces ya ha habido un reconteo del 56%. Lo que pasa es que tú estás frente a un escenario de fuerza, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, cada uno juega a la fuerza. Capriles ha jugado a la fuerza y Maduro también ha jugado a la fuerza. Entonces, y yo creo que por lo tanto, me parece correcto que que se recontee el 44%, como me parece bien que se saque una comisión vista ahora, pero visto bien el comunicado de UNASUR, primero salvó en el triunfo de Maduro, que es muy importante. Segundo, reconocen a la autoridad electoral que Capriles se la quería tirar abajo con el argumento del fraude, ¿no es cierto? Y eso me parece importante. Señala que cualquier reclamo se tiene que dirigir a autoridades electorales, respetando pues la legalidad, pero creo yo que me parece correcto, y yo creo que lo fundamental en el caso de UNASUR, yo siento que hay otros ejemplos, pero esta vez con más fuerza, que finalmente América del Sur ha tomado una posición distinta a Estados Unidos, que ha presionado para que no se la reconozca, y por lo tanto me parece muy interesante lo que ha pasado en UNASUR, ¿no? Bueno, queremos agradecer a Beto Adriancén y a Nicolás Lynch, que nos acompañan todos los sábados, y a Beto por haber venido para conversar sobre Venezuela. Vamos a un corte y regresamos con nuestro segmento cultural.